si alguien te dice que existen verdades eternas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Hoy me siento particularmente muy contenta porque vuelvo a entrevistar a un creador multifacético, innovador, irreverente y tenaz luchador por la paz. Conocí a Tony Vázquez, el artista de las 100 caras, cuando brillaba con intensidad en su país sudamericano. Triunfaba en Hollywood y acababa de recibir las llaves de la ciudad de Miami. Han transcurrido más de 20 años y lo tengo aquí cerca de mí, convertido en un notable artista plástico de nombre Yorick. En esencia siempre es Tony Vázquez, el que lucha por un mundo mejor. Gracias por estar aquí, Tony. Elga, para mí es un placer y lo único que me queda es darme la mano, besarte la mano por tu talento, por tu trabajo, y yo soy tu admirador. Gracias. Gracias, Momentos. Eres un hombre y artista por los 4 costados. Ya has vivido tan intensamente que para escribir tus memorias necesitarías varias decenas de libros, películas y documentales. ¿Qué hay de ese hippie que se fue un día de su país a ver mundo y a compartir su arte? ¿Cómo se ve ahora el artista de las 100 caras, Tony Vázquez? Bueno, la verdad es que el hippie se convirtió después de haber salido de Lima, porque fui a estudiar a la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, y después de la Universidad de Michigan me tomé un ómnibus que se llamaba el Greyhound, el ómnibus que iba por todos Estados Unidos durante 3 meses y valía, me acuerdo, $99. Y estaba yendo de ciudad en ciudad y de pronto veo por la luna del bus un montón de gente como disfrazada. Entonces yo dije, esto era 1966, entre 66 y 67. Y dije a los que estaban en el ómnibus, dije, ¿quiénes son esta gente que hace fiesta acá en la calle? Y estábamos en San Francisco. Y entonces me dijeron, son los hippies. Yo primera vez que escuchaba hablar de los hippies. Y entonces me atrajo totalmente y dije, no, voy a bajar acá. Y me quedé y enseguida que bajo apareció una chica negra, morena, con una flor, junto a un gringuito de pelo largo con collares, y me dice te amo, y me abrazaron y me dijeron bienvenido. Me sentía maravilloso. Además venía de haber enterrado a mi madre, y eso poco tiempo, ¿no? A 6 meses antes. Entonces estaba muy emotivo y bueno, fue un abrazo que captó mi sensibilidad. Me quedé con ellos y de pronto entré al mundo de la poesía porque encontré por el camino una gente que estaba siguiendo a un señor que se llamaba Allen Ginsberg. Y de pronto me encuentro que conozco a un señor que se llama Gregory Corso, a Jack Kerouac y gente que eran los poetas beatniks de la época. Y termino viviendo en un pueblo que se llama Sausalito. Y bueno, me convertí en un hippie más. Y de allí han pasado los años. Ahora tengo, esto sí, exactamente fue enero del 67, me acuerdo. Y ahora han pasado muchos años, tengo 71 años. Y el hippie, yo creo que mi alma es hippie. Mi alma es hippie. Sí, bueno, no sé. Fue como una etapa que marcó, una época que marcó mi vida, y creo que hasta ahora siento esa liberación, digamos, soy como soy, ¿no? Soy como soy. Como Tony Vázquez, nombre que usas para tu faceta de actor. Sí. Trabajaste en la televisión, cine, teatro y radio con gran éxito. Y en un momento dado diste el salto a Hollywood. ¿Cómo te diste cuenta que habías nacido para el arte y qué te dijeron tus padres pertenecientes a una familia de diplomáticos?
porque en ese momento se veía muy mal a la gente del arte, ¿no es Sí, así? pues sí. Bueno, realmente mi padre no era tan ajeno al mundo del arte, porque mi padre fue, aparte de que mi abuelo era español y diplomático español, mi padre tenía mucha mundología, había viajado durante 3 veces por el mundo entero, y mi padre cuando salió de Europa para llegar a América, uno de los primeros trabajos que tuvo fue director propietario de una radio internacional, lo que era lo que después fue en el Perú Radio La Crónica, y fue el primero que hizo radionovelas en el país, y los grandes artistas peruanos de la época actual, la gente mayor, se acuerda mucho de esta radio, era OAX4X, y entonces mi padre estaba relacionado en cierta manera con el arte. Pero de todas maneras, los tíos y la familia, ver a este hippie loquillo que se metía en este mundo, bueno, lo vieron bien, pero ahí había una cosa, ¿no? Que salía digamos, del mundo diplomático, de esas cosas, y empecé a ponerme cosas de colores, y de pronto me acuerdo que le llamó mucho la atención, en uno de mis viajes yo regresé sin zapatos. Pero en San Francisco podía estar sin zapatos, pero ya en Lima ya no, porque la calle... Estaba mal visto. No mal visto, sino que había huequitos en las veredas y la piedra, ya me quemaba el piso, o sea que ya ya me volví a poner... Te volviste a calzar. Me volví a calzar, ¿no? Y después, bueno, ahí va. Creaste Teatro Comunicativo del Perú y Ujú. sé que fuiste innovador con las obras que llevaste a escena. ¿Cuál fue la respuesta del público? ¿Cómo se comportó la crítica contigo? Bueno, te voy a decir, Elga, aquí que estamos en momentos y esto es una entrevista honesta, eh, que es especialmente para ti. Te voy a decir que yo veía que la gente no sabía ver teatro. Por ejemplo, la gente estaba mirando el teatro, veía, qué sé yo, que una obra, otra obra, y estaba diciendo, mira qué flaco está este, qué gordo está este, mira que tiene un grano en la nariz, mira que mañana voy a hacer tal cosa, que pasado voy a hacer tal esto, y no se concentraban, los ojos estaban en el escenario, pero la mente estaba en otro lado. Entonces yo dije, mira, voy a escribir mis obras, voy a dirigirlas y voy a actuarlas. Y voy a estar totalmente directo al público para que capte lo que quiero decir. Y empecé a escribir mis obras. Una de las primeras obras que escribí, bueno, primero empecé con teatro infantil. Hice El payaso y la muñeca. Me gustaba siempre el tema social. Hice El payaso y la muñeca para contar a los niños que la muñeca era negra, el payaso era blanco, y que los colores de la piel son tonterías, lo importante es el alma, lo que hay dentro, ¿verdad? Y entonces enseñar a los niños en educación inicial los valores principales, ¿no? Y después empecé con otras obras como Alibaba viene y la princesa se detiene, La riqueza de los viajes, porque siempre me ha gustado viajar y todo eso. Y contar al mundo infantil lo importante que es viajar, lo importante que es leer, lo importante que es conocer los pueblos, etc. Después dije, tengo ganas de hacer una obra de teatro, era 1969, y acuérdate que en el 69, bueno, yo había pasado por Los Ángeles y había agüitado así en un estudio, ¿no? Sí, nunca me hubiera imaginado que iba a terminar yo trabajando en Hollywood, pero agüité un estudio que estaban haciendo una película y dije, ¿quién está ahí? Y vi una chica flaquita, con unos ojos así, con unas pestañas grandes, y a lo lejos la vi y con una cara un poco lánguida, y me impresionó la chica, y pregunté cómo se llama, y me dijeron es Sharon Tate, y es la esposa de Roman Polanski, un famoso director. Entonces, no sé, me impresionó, la vi creo que 10 segundos, nada más, pero su cara se me quedó. Al poco tiempo, te conté que yo fui a Ann Arbor a estudiar inglés en Michigan, y un domingo me acuerdo que estaba leyendo el periódico y veo asesinan a Sharon Tate. Entonces
no podía creer que esa jovencita tan bonita la habían matado, ¿ya? Y empecé a recoger cosas de los periódicos y me acuerdo que los periódicos decían que habían matado por no sé qué, no sé cuánto, que no sé qué, que el hijo de Doris Day. Y yo dije, ¿qué tiene que ver el hijo de Doris Day, la famosa cantante, con esto? Empecé a recolectar cosas y los periódicos decían una cosa y yo empecé a recolectar y dije, no, acá hay un trasfondo, hay algo más. Y sin querer descubrí muchas verdades sobre la historia de la muerte de Sharon Tate y dije, voy a escribir una obra de teatro sobre esto. Llegué a Lima en el finales del 69 y presenté mi obra ¿Por qué murió Sharon Tate? Y por cosas del destino, nadie sabía muy bien quién era Sharon Tate en esa época en el Perú, pero por cosas del destino, yo como estaba medio hippieado, además era verano, hacía calor, salí con poca ropa en el escenario, pero yo tenía una túnica y como era un poco ventilado, ¿ya? No usaba ropa interior. Y me acuerdo que no tenía mucho público, ¿no? Y bueno, iba la gente allí y todo a ver la obra, una obra, además empecé a poner innovaciones, caminaba en cámara lenta, y como el hombre va a la luna, de pronto nadie daba la espalda al público, a mí se me ocurrió dar la espalda al público, después me maquillaba la cara, hacía dibujos de mi cara como mapas, y creé sin querer el maquillaje vitró, y después me metía con el público, conversaba, todo, y en una de las escenas de ¿Por qué murió Sharon Tate? Digo, construye, acuérdate, tú aquí vas a morir, no destruyes. Y me pareció interesante salir un poco semicalato, ¿no? Semicalato, con una trucita así, pero no tenía truza, acuérdate. Y entonces mi emoción, la adrenalina y todo, salí en cueros. Y había una bailarina de ballet clásica que representaba a Dios, Diana Cané, famosa bailarina peruana, y estaba así diciendo, y Dios creó toda su cosa, su talento ahí en el escenario, muy clásica, Diana Cané, y no sabía que yo iba a salir desnudo, ¿ya? Y estaba con mi gran amiga y Pocha Honores, que su hermana vive aquí justamente en Valencia, Aurea Honores, y estaban ellas dos en escena y de pronto salgo yo desnudo, caminando en cámara lenta, así con los pelos largos y todo, y el público, ¡oh! La Diana Cané casi se muere y sin querer fui uno de los primeros desnudos que se hizo en el país, ¿no? Y bueno, y ahí empezaron otra obra y después vino el tercer grito, que es la que presentaba acá en Valencia, sobre ojalá no una tercera guerra mundial, y me volví pacifista, defensor de los derechos del niño, y a propósito del niño, quiero hacerte recordar que casi en todas mis obras hago acordar que el niño no es el futuro de los países, sino el presente de la humanidad. Sí. Tony, tuviste mucho éxito en Estados Unidos. Llega un momento en que ha habido una marcha y contramarcha en tu carrera. Has ido y vuelto de Estados Unidos, pero llega un momento en que te vas de Perú, dejas atrás tu tierra. ¿Pensabas que lo habías hecho ya todo y buscabas otras experiencias? Bueno, mi vida ha sido siempre un carrusel. Ya. He subido en experiencias a lo más alto y después bien down, bien a la fosa, como dicen los brasileños, ¿no? Ben fosa, fosa, fosa. Y experimentaba, siempre creo mucho en Los Ángeles. Los Ángeles me han acompañado en todos mis viajes. Conozco más de, no sé, muchísimos países, muchísimos pueblos y todo, pero siempre he estado acompañado gracias a Dios, te voy a decir una cosa, he ido donde gente que me ha acogido con mucho cariño y Los Ángeles me han ido protegiendo, ¿no? Y entonces he estado, por ejemplo, en Estados Unidos estuve, un día pregunté a un señor cuáles son los sitios donde está la gente más pobre, y me dijeron en las minas de carbón de Kentucky. ¿Y dónde está la gente más rica? Me dijeron en Washington, ¿no? Bueno, entonces yo fui a ver a la gente
paupérrima de las minas de carbón por ahí, y después fui a ver a la gente esto, y descubrí que, por ejemplo, uno de los más grandes, la gente de más dinero es la gente morena. Yo no me había dado cuenta que tenían tremendas casas, tremendos lujos. Morena y todo. entendida por negra. Negra, sí, gente negra. Y además, dicho sea de paso, había gente negra muy culta. Yo tenía otro concepto de que generalmente se supone que la gente negra era para trabajos de otro tipo. Sí, los prejuicios. Los prejuicios. Y empecé a descubrir otras cosas, ¿no? Viajando. Y después, de pronto me daban un trabajo maravilloso, por ejemplo, en un teatro. Por ejemplo, en Los Ángeles trabajé en el Teatro Jorge Negrete. Estaba lleno el Teatro Jorge Negrete, mejor dicho, no por mi actuación, sino que no había cupo, ¿ya? Y conozco por cosas del destino a la hija de Jorge Negrete, el famoso cantante. Ya la conozco así, me lo presentó Norma Belgrano, una famosa conductora de programas de televisión. Y Diana Negrete me dice, no te preocupes, yo te doy el teatro de mi padre. Y me lo entregan el teatro, no tenía pareja de actuación, me presentan una chica, Marisa Guimé, que lástima que acaba de morir, una chica guapísima, hermosísima, Marisa Guimé, y me dice, estoy dispuesto a trabajar contigo. Y presentamos la obra El Tercer Grito, por primera vez ahí en Los Ángeles. Bueno, la gente le encantó la obra, y de pronto termina la obra, y conozco una persona y me dice que si quería ser mayordomo. ¿Ya? Y dije, qué interesante ser mayordomo. Y terminé siendo mayordomo de una familia Krauser. Y así mi vida, de todo tipo de experiencias, ¿no? Todo tipo de vaivenes y todo. Justamente en Estados Unidos estudias idiomas y arte. Lo haces en la Universidad de Michigan, como ya has mencionado. ¿Cómo te reciben en esa época tus compañeros y qué descubres entre ellos? En los compañeros de Estados Unidos. De Estados Unidos. En los compañeros de Estados Unidos, muy bien. En realidad, nunca tuve problemas con ningún compañero en ningún país. ¿Discriminación nunca? No, nunca he tenido discriminación en ningún país. Siempre, en todos los países que he ido, yo me siento parte. Cuando voy a un sitio, me siento parte de. Cuando lo primero que hago es al llegar, por ejemplo, cuando llegué a Colombia me sentí un colombiano. Nunca me sentí extranjero. Cuando llegué a Brasil me sentía brasilero. Cuando llegué a las Guyanas me sentía parte de las Guyanas. O sea, llegué a Marruecos, era parte de Marruecos. Me meto con el pueblo. Me gusta entrar a la gente descalza, a la gente no descalza. Entrar. Si voy a Sevilla, desde la Mantilla hasta el torero, hasta la gitana, es decir, me gusta la gente, me adapto. Entonces yo creo que la gente es inteligente, se da cuenta de uno y la gente huele, percibe, sabe cómo es uno, y si eres transparente la gente te acepta, ¿no? Y yo siempre he tratado de ser como soy, ¿no? Transparente. ¿Cómo te fue enseñando teatro en las reservas indígenas? Supongo que estuviste a gusto entre esa gente que comparte una visión especial de la vida como tú, ¿no? Bueno, fue una de las experiencias más interesantes que he tenido en mi vida, porque cuando estaba viajando con el ómnibus por todos Estados Unidos, el Greyhound, que era una cosa maravillosa, $99 por 99 días, ¿no? Lo hice 2 veces, caminando por todos lados. Terminé en uno de los viajes, estuve en South Dakota, conocí a la reservación Sioux, después a los Cherokee en Tennessee, y yo no soy para viajar tanto, no soy una persona de dinero, o sea, me las voy agenciando, ¿no? Entonces, como dicen en mi patria, 1000 oficios, ¿no? 1000 oficios. Y empezaba, como era profesor de educación inicial, les ofrecí a los de South Dakota la reservación que yo podía hacer teatro para niños, podía enseñar a los niños algo, y recibí una cosa maravillosa de los chicos allá. De los niños recibí clases de pintura, porque ahora me he convertido también en pintor, de ahí mi nombre Yori, que soy pintor, ¿ya? Y entonces los niños yo veía que pintaban con palitos, con la mano, hasta con el codo. Vi una vez una chiquita
Sioux que hacía así, y sus deditos, y dije, qué rico, cómo pintan, con qué gana pintan, con qué alma, y después había, me acuerdo, un flaquito ahí, un gordito de cara, pero me llamó la atención que era flaquito de cuerpo y bien infladito de cara, y me acuerdo, con los pelos ahí paraditos, y me acuerdo que él hacía así, y estaba haciendo como un cuco, ¿no? Un hombre malito. Y yo decía, ¿cómo libera sus fantasmas heridos este niño, ¿no? Y agarré esa técnica, la agarré inconscientemente para después expresarla en mi pintura. Y dicho sea de paso, cuando terminé de mi viaje por los Sioux y después con los Cherokee, regreso a Perú y terminé teniendo un programa que se llamaba Contacto y Suerte en la televisión de Amazónica Televisión, en la selva peruana, y en uno de los programas el director de Moisés Oviedo, el director del canal, me dice, Tony, me gustaría que vayas a la selva y hagas el programa en la misma selva, con los indígenas. Y total, terminé durmiendo con ellos, viviendo unos días con ellos, con las tribus boras y con las tribus yaguas. Y descubrí algo interesante, que los niños pintaban en la misma forma que pintaban los Sioux y los Cherokee. Entonces, todo ese mundo de expresión pictórica la agarré después, con los años, para usarla en mi método de pintar expresionista, ¿no? Pero también participaste como bailarín en las comedias musicales Hair, Aquarius, Oklahoma. Imagino que luchaste con intensidad para conseguir un puesto en ellas, ¿no? La competencia fue muy dura. ¿Cómo recuerdas cada una de esas experiencias? Bueno, Hair fue fantástica. La experiencia de Hair fue fantástica y graciosa también. Bueno, ya ves que estoy sin calvo. Bueno, ya me estaba quedando calvo, en esa época me estaba quedando calvo, pero ayudó porque ayudó también la calvicie que me pusieron. Hice el papel de Neil Donovan, el sacerdote hippie en Hair, y me pintaron el pelo rojo. Yo tenía una barba larga, tenía el pelo largo, tenía cerquillo, cerquillo, flequillo, y tenía barba bien poblada, una barba negra, bien poblada, pero el director dijo, Pepe Gainato, que era un chileno, dijo, no, te quiero chita la pasada, te quiero colorado, me pusieron colorado todo el cuerpo, porque había una escena de desnudos, así que me pintaron, yo era muy peludo, y me pintaron todo, me pusieron una batea, y yo, no me toques por acá, no me toques por allá, bueno, me pintaron todo colorado. Pero fue gracioso, porque yo no estaba preparado para hacer, a pesar que había hecho Sharon Tate, ya que salí desnudo, no estaba, pero un desnudo entre luces que se veía y no se veía, acá sí se veía todo. Entonces no estaba tan preparado para mostrar, ¿no? Un poco, que uno tiene un poco de vergüenza, esas cosas, ¿no? Pero la letra de la obra me llevó a desnudarme honestamente, porque decía, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Sin prejuicios, ¿no? Y la misma letra de la canción, la misma... el mismo feeling te hacía desnudarte y era puro el desnudo, ¿no? Era puro. Y después, por ejemplo, las comedias, me encanta la música, además yo tenía mucho feeling, muy buen, bailaba bien, ¿ya? Ahora bailo, pero ahora estoy más en las cosas más lentitas, ¿no? Pero antes yo me movía como cohete, te digo la verdad que me encantaba bailar. Y entonces tenía mucho ritmo y me metía a ver los ensayos y de pronto el director de una obra me veía, por ejemplo en Pijama Game, juego de pijamas, yo estaba como público mirando los ensayos de los actores y la directora se me acerca y me dice, Tony, bueno, me conocía algo un poco y me dice, a ver, sube al escenario, ¿qué sabes hacer? Entonces yo, pum. Entonces me dije, contratado. Y empecé así. Te fue fácil, no competiste, no lo buscabas. No competí, fue muy fácil fue. Y vino después Oklahoma de Royce and Hammerstein, Brigadoon. ¿Sabes qué? Fue muy fácil, no competí.
Ahí no competí. Lo que he tenido mucha competencia ha sido para Hollywood, para las películas de Hollywood, sí. Para Proof of Life con Taylor Hafford, el esposo de Helen Mirren, el gran director de cine, junto a Russell Crowe y Mick Rooney. Ahí sí tuve mucha competencia. Ahí sí me costó trabajo. Pero en esto, en baile, no. En baile parece que la sangre latina me ayudaba a entrar a las comedias musicales, ¿no? Fuiste condecorado y recibiste las llaves de la ciudad de Miami en el 79 en mérito a tu trabajo artístico y acciones por la paz. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Fue el mejor de tu vida? Oye, ¿cómo sabes tanto de Pipi? Hay que investigar a los entrevistados. Yo ya ni me acordaba, sí pues. El condado de Dade me dio, bueno, fue para mí un honor recibir esa condecoración, ya, del alcalde Stephen Clark. Y bueno, con mucho orgullo, yo estaba haciendo teatro infantil y daba charlas sobre lo que cada uno puede hacer para ayudar a la paz mundial y sobre todo enfocada hacia el niño, ¿no? Y me llenó de orgullo haber recibido, pues, yo no era una persona conocida ni nada y que me dieran esta importancia, y me llevó incluso también a hacer fotografías de alto nivel. Posé para Dit Kazan, me acuerdo ahí en Miami, en la playa de Miami, hice una serie de fotografías muy buenas sobre la importancia del adulto niño, y yo siempre he viajado, ¿sabes qué? Me ayudaba a viajar un poco bueno, a mí me gustan los muñecos, me gustan los muñecos, y yo tenía un muñeco que era un payasito, que le llamo Tilín, y yo viajaba con este muñeco porque me abría las puertas. Tilín, en la obra de teatro El Tercer Grito, representa al niño. No puedo viajar con un niño de acá para allá, pero el Tilín representaba al niño. Y yo en el avión subía con el Tilín, con el muñeco, me sentaba y la flight hostess me decía, qué lindo tu muñeco, préstamelo, te lo llevo a los pilotos. Lo llevaba al piloto, al ratito el piloto me decía que quería conocerme, entraba a la cabina, y después llegaba al aeropuerto y la flight hostess me decía, ¿quién te va a llevar a la ciudad? Y entonces, no, nadie. Entonces me dice, vete con nosotros, con la tripulación. Y sin querer, Tilín, que representaba al niño, me abría las puertas. Me abría las puertas hacia la gente, ¿no? Y así empecé a avanzar. Tu preocupación siempre fue la convivencia en armonía entre los seres humanos, y en más de una ocasión diste conferencias a favor de la paz mundial. La vida suele ser muy difícil para un pacifista viendo el panorama imperante, ¿no? Que no mejora. Sí, hay mucha injusticia, hay mucha indiferencia. De ahí mi frase que siempre digo, 3 por 5 son 15, y a ti qué te importa, ¿no? Que, bueno, tienes tú un dolor de barriga para ir a una cosa simple, y a mí qué me importa, mira que yo estoy feliz comiendo mi chupete y ya está. Pero nos hemos vuelto muy indiferentes. Es que el mundo ha cambiado mucho. Antes había más tiempo para la familia, antes había más tiempo para escuchar al otro. Ahora se ha convertido la vida en tan problemática. Además hay tanta agresión. Incluso te digo una cosa, incluso hasta los ruidos agreden. Yo, por ejemplo, en Lima vivo un poco loco porque vivo junto a un colegio que... No, los niños no me molestan, pero sí hay profesores que gritan desde las 7 de la mañana, alquilan la cancha de fútbol hasta las 2 de la mañana, no me dejan dormir, y esos ruidos agreden al ser humano. Entonces uno no tiene tranquilidad. Entonces, aparte, si vives excitado, vives con agresiones, los periódicos, las noticias, te vas a dormir y dices, niño mata madre, madre mata hijo, mueren 50, accidente, todo eso va mermando en tu inconsciente y te va comiendo. Entonces vives en un mundo de tensión espantosa. Aparte, lo que estamos viendo, pues, ¿no? Las guerras, que es el negocio más lucrativo del mundo, es la guerra, ¿no? Y bueno, pues, es algo difícil de explicar, que no puedo explicarlo en un ratito, ¿no?
recorriste toda América con tu más polémica obra teatral. Ya has hablado de ella. El tercer grito, en el que declaras un no ante tanta indiferencia con la guerra. Sin duda, tu creación más pacifista que removió conciencias. Bueno, acabo de presentar hace algunos días aquí en Valencia este monólogo y te contaré que estoy muy feliz de haber conocido un público tan importante, un público tan interesante como el de Valencia, que eh, gritaron. La obra termina en que la gente grita viva la paz, ¿no? Con un grito de adentro, de verdad, desde el fondo, ¿no? Por una necesidad de unión, de armonía, ¿ya? Se escuchó aquí en Valencia ese grito verdadero. Estoy muy, muy feliz de haberlo logrado y que haber sentido eso, ¿no? El tercer grito me ha llevado a muchos sitios. He estado en la OEA, con el Grupo Panamericano de Teatro de la OEA, bajo la dirección de Gabriel Gros. He estado bajo la dirección del cineasta francés Jean Mousseau. El tercer grito se ha llevado a muchas ciudades muy importantes, a lugares pequeños, a la calle, a teatros inmensos de 2000 personas, el Castro Alvis, en Brasil. He estado en teatros, en grandes teatros en Buenos Aires. He estado en el Ateneo de Caracas. Bueno, en muchísimos sitios. El tercer grito me ha llevado a muchos países y me ha acercado a la gente, y siempre, gracias a Dios, con el grito al final por el niño y por la paz. Tu paso por el cine de tu país e internacional fue notable. Películas como Una raya más al tigre, de Francisco Salomón, y Sonata de Soledad, de Armando Robles Godoy, entre las más representativas en el Perú. Y en Estados Unidos destacaste en los films Fuego en el Amazonas, de Lucho Llosa, en el que compartiste roles con Sandra Bullock, El Sol de los Muertos, de Jeff Musso, y Prueba de Vida, junto a Meg Ryan y Russell Crowe, donde diste vida al villano Marco. ¿Qué tal tu relación con las estrellas de Hollywood? Por ejemplo, con Meg y Russell. Mira, antes de hablarte de Meg y Russell, te contaré cómo conocí a Sandra Bullock. Yo no sabía que iba a ser Fire de Amazonas, Fuego en el Amazonas. Yo estaba en el programa de Canal 2, Amazónica Televisión, y que leía Los Caracoles, un juego de probabilidades. Y entonces de pronto me llama el Lucho Llosa, el director de Lucho Llosa de cine, y me dice: Tony, me encantaría que entrevistes en tu programa a una chica que ha venido de Estados Unidos, que se llama Sandra Bullock. Yo no sabía quién era Sandra Bullock. Y entonces, bueno, resulta que estaba al hotel, y resulta que justo frente a mi cuarto del hotel era el cuarto de esta chica, Sandra Bullock, linda. Y de pronto a esta gringuita de pelo negro, con tipo latino, la sentí como mi hermana. Sentí una química con ella increíble. Y ella estaba con este actor, Greg, no me acuerdo el apellido, que hace el galán de Turbulencia, la película Turbulencia, que era el galán de la película justamente. ¿Ya? Y Sandra estaba discutiendo no sé qué cosa, una tontería, y me dice: ¿qué haces tú, gordito? Algo así. Entonces yo le digo: no, nada, vamos a bailar. Me agarra la mano, y al costadito estaba la discoteca Puma, el Puma. Y nos pusimos a bailar, mira, noche tras noche, tras noche, tras noche. Durante 10 días bailábamos toda la noche, y Lucho Llosa nos sacaba de la discoteca y dijo: bueno, ya, regresen al cuarto que tienen que dormir, ¿ya? Y bueno, y ahí terminó Lucho invitándome a hacer la película con ella. Sandra Bullock tuvo un papel. Y después pasan los años y voy a un cine y veo en el cine, sentado como cualquiera, veo una película Máxima Velocidad con Keanu Reeves creo que era, y digo: Sandra Bullock, me parece conocida, este nombre lo he visto, esta chica la conozco, es mi familia, ¿quién es? Y me di cuenta que era mi amiga, la que había
vivido con ella en Iquitos, en la ciudad de Iquitos, ¿no? Y salió una amistad muy bonita y ahora Sandra Bullock es una mujer que triunfa internacionalmente, directora y es una de las personas más queridas del cine, de la meca del cine, ¿no? En Hollywood. Y aparte, hablando de Meg Ryan, el director que me costó, eso sí me costó mucho trabajo que me aceptaran en esta película, porque hubo un casting en el Perú para escoger al papel del villano, ya, el papel del villano, y pasaron así tipo concurso Miss Universo, ¿no? Pasaba uno, el otro, y iba ganando sin querer a uno y a otro, ole, iba toreando, y al final me aceptan y yo dije, uy, no lo puedo creer, me voy a Hollywood a hacer un papel importante, ¿ya? Con Meg Ryan y Russell Crowe, que yo no sabía ni quién era Russell Crowe, ni sabía quién era Meg Ryan. La conozco a Meg Ryan y la conocí, estaba triste porque había peleado con su pareja, Dennis Quaid, y recibí un consejo muy bueno de Margot Martindale, una gran actriz americana, que me dice, Tony, no seas fan, sino sea amigo. Y entonces eso hice. Y me convertí en un amigo. Y yo soy hablador, pero no le hables tanto, no marees tanto a la gente. Y entonces así hice y me convertí en amigo de ella y me fue muy fácil bailar con ella. ¿Sabes qué? Me quedé sin aire porque me estaba acordando, me emocionó esto. Además, a Russell con Russell fue muy simpático porque me dijeron que era un locazo y que, bueno, es bien loco también te digo, pero es un genio Russell Crowe. Acababa de ganar el Oscar en la película El Gladiador y entonces, y mis escenas son con él y tengo 7 minutos nariz con nariz, mira que mi nariz es grandaza y tengo nariz así, nariz con nariz en la escena y bueno, me intimidaba un poco este gran artista, ¿no? Russell Crowe, y tener que hablar en inglés, tenía miedo de olvidarme la letra, y el personaje, y yo tenía que hablar con una voz tipo Popeye y todas esas cosas, y levantar la ceja y toda esa cosa de gángster, ¿no? Difícil, y una parte importante, porque importante y era mucho para mí. Me dice Hi Fred en el hotel, me dice Hi Fred cuando se me caen unas llaves y las llaves me las recoge, adivina quién, John Malkovich, el famoso John Malkovich. Y estaba a la izquierda John Malkovich, que estaba preparando una película Zapatillas de Baile en el mismo hotel donde estaba, y al otro lado estaba Russell Crowe, que me decía Hi Tony. Y entonces yo, Hi Fred, como era mi personaje Fred y Marco, hago dos personajes. Entonces tenía de pronto entre dos estrellas de Hollywood famosas, John Malkovich y Russell Crowe, y los dos me trataban tan natural, y como es mi amiga Margot Martindale, que es actriz famosa también, y Stanley Anderson, que otro artista muy famoso, que me habían dicho, no seas fan, sino trata a toda la gente como si fueran tus amigos. Ese fue un gran consejo. Entonces yo los traté de igual a igual, y me abrieron las puertas, y fue muy, muy... diría delicioso, ¿me entiendes? Muy delicioso trabajar al lado de, muy interesante trabajar junto a este gran artista Russell Crowe y que me ayudó bastante por su fraternidad y me dio la oportunidad de hacer un papel al lado de él, ¿no? La gente de tu país todavía te recuerda por tus papeles en varias telenovelas, Sí. tu rol de copresentador de un programa de variedades y un comercial de detergente. Entiendo que en esa época era muy complicado hacer una vida normal, pero ¿extrañas ser tan famoso como lo eras antes o disfrutas más ahora? Bueno, primero que te voy a decir una cosa que yo no creo en los normales. Los únicos seres normales son las vacas, ¿ya? Y he visto mucho de ir mugiendo por las calles. Así que eso es normal, ¿no? Y después, no, nunca he creído que soy famoso, jamás ni soy famoso. Simplemente tuve mi época popular, digamos una época popular, como todo artista que tiene su época popular y después no. Porque los comerciales llegaban mucho a la televisión y había un comercial que decía chocolate de tomate, chocolate de tomate, y otro comercial que casi me quedo bizco que decía cacagatoinga, toinga, toinga, cacagatoinga, toinga, toinga. El trivillo muy pegajoso y eso a la gente
lo agarraba y esas cosas, ¿no? Pero no, no creo en esas cosas, no creo en esas cosas de la fama. Yo lo que creo, popular sí, pero todo tiene su época, va y viene, porque vienen nuevas figuras. Por ejemplo, hoy en día hay cuánta gente con talento jovencito y ya se olvidan de los mayores, ya uno pasa, ¿no? Uno pasa y Es ya un está. ciclo, Es un va cambiando ciclo, todo. o lo que pasa es que uno tiene que, es ¿cómo te digo? Es como saber envejecer. Tú tienes que saber envejecer. Tienes que saber Y envejecer. dejar la posta, ¿no? Y dejar la posta. No siempre vas a hacer. Ya. No. Hay que ser. Cada edad, cada tiene su tiempo. Y la popularidad es eventual. Hay otras cosas que son más importantes que eso. Tu espíritu inquieto te llevó a escribir un libro de poemas titulado Del Adán, su ombligo, en 1996. Sé que en ese libro hay un poema dedicado a Lola Flores. ¿Qué mensaje quisiste transmitir en esta obra? Ay, Dios mío, todo lo que sabes era de mí, qué barbaridad. Creo que ni yo sé tanto de mí como tú. ¿Dónde has investigado tanto? Oye, La Wikipedia. bueno, tú eres genial. Además he visto muchas entrevistas tuyas de momentos y me encanta. Tienes gente muy interesante en tus programas. Eh, eh, por ejemplo, Lola Flores, un personaje que a mí me... Yo era muy chiquito cuando Lola Flores fue a Lima. Y mi padre, español, un español. Y bueno, me dijo, vamos hijo, tenemos que ir a ver a Lola Flores. Entonces me fui a ver a Lola Flores al Teatro Municipal y estaba yo en tercera fila, chiquitito, creo que tenían 9 años o algo así, y ve una mujer pechugona y que se levantaba la falda con un carácter que la vena se le salía por acá y ¡ay, pena, penita, pena! La pobre, yo no sé dónde las ponía, pero las loras no sé dónde las dejaba, pero y se da unos palmotazos la mujer que me impresionó y ¡ay, pena, penita, pena! Yo sentí el dolor de la pena dentro de ella y así, y esa gitana me envolvió. Entonces, la personalidad de Lola Flores, el mundo interior tan rico, tan fiero, tan humano, y yo la veía a ella tan dueña de sí misma, pero también me imaginaba que era una mujer que tenía tristezas y eso, pero me enamoré de esa, y me enamoré tanto de la Lola Flores que me empecé a fascinar por el mundo de las españolas, de los españoles en general. Pero coincidencia en la vida, empecé a, y por suerte para mí, empecé a conocer gente maravillosa. Me hice muy amigo de Carmen Sevilla cuando fue a Lima. Y una mujer maravillosa, Carmen Sevilla, una amiga preciosa, sencilla, gran actriz, linda. Además nunca vi piernas tan bonitas como la de Carmen Sevilla, ni dentadura más hermosa que la de Carmen Sevilla. Y después conocí a una mujer divina, profesionalísima, Paloma San Basilio, que fue a Lima a ser Evita Perón y que tuve la suerte de ser su amigo y sigo siendo su amigo de Paloma San Basilio. Y conocí a Marisol cuando tenía 15 años y fue a Lima como reina de Lima. Entonces el mundo me llevó a estos grandes artistas españoles. Y esto lo plasmaste en tus poemas. Sí, lo plasmé en mis poemas, sí, tienes razón. Y incluso a Jorge Mistral, antes que muriera, cuando fue a hacer La Reta, Lima, con Ofelia Lazo, etcétera. Y ese mundo de esos artistas llenos de vida, llenos de pasión, me llenaron mi mundo y les quise hacer un homenaje en el poema. Al retornar definitivamente al Perú, entrevistas al artista plástico Justo Aburto Cuya y de ese encuentro aflora tu vocación por la pintura. Nace Yorick. Creaste tu primer óleo y fundas el taller Pintar con Libertad en tu otrora casa de Breña. Llevas pintando más de 20 años y a muchos les pareció asombroso que pudieras hacerlo de un día para otro con tanta calidad. Gracias. El 94 empecé con mi primera exposición, en el 94, pictórica, y yo fui como periodista, estaba como periodista de una revista
y el director de la revista me dice, trabajaba yo para la revista El Mundo y para la revista Nico, para las dos revistas, y me dice el director, anda a entrevistar, y la revista Caricia de Colombia, anda a entrevistar a un pintor, que se llama Justo Burto Cuya, y cuando llego a la casa, él estaba discutiendo, como cualquier familia, discutía con su mujer, y me dice, mira, no te puedo atender ahorita, así que anda al taller y ahí tienes cosas, pinta, pinta. Y entonces fui a pintar. Y de pronto empecé a pintar y como a los 3/4 de hora regresé y yo había terminado la pintura. Y me dice, me gusta, te la cambio por una pintura mía. Y el hombre vendía sus pinturas $500, $600, todo. Yo dije, caramba, qué rico, si quiere cambiar mi pintura. Le dije, no, déjame hacer otra. La primera nota hice 3. En espacio de 1 hora y media hice 3. Y la tercera sí se la cambié. Rápido, la tercera sí se la cambié, pero las 2 primeras las tengo todavía. Y entonces, eso me gustó ese mundo de expresión de la pintura, y ahí salió el mundo que te decía hace poco, de los indígenas y todo ese mundo expresionista, ¿no? Y ahora el nombre Yorick... Sí, justamente te iba a preguntar por eso. Sí, me ibas a... Sí. El nombre Yorick lo saqué de una película que hice, Oblivion, después de subtítulo Desierto Infernal, que la dirigió Augusto Tamayo y la produjo Iguana Film con Estados Unidos, una película americana, y con Dick, famoso Dick, no me acuerdo ahorita el apellido del actor principal, pero la cuestión fue que en la película yo era un futurista, un hombre del futuro, y me llamaba Yorick. Y me acuerdo que una frase me decían, "Who are you? Who are you?" Y decía, "I am Yorick." Y me tiraban un hachazo, un no sé qué cosa por acá, y yo decía, "Where are you?" Y decía, "I am Yorick." Y me acuerdo que yo quería agarrar más cámara, quería la peliculina en esa época y todo, y decía, me demoraba para morir, y decía, lo más lento que podía para tener más cámara, ¿ya? Y me acuerdo que me gustó, y todos los técnicos se reían de mi Yorick, y me decían, "Hi Yorick, hi Yorick, hi Yorick." Y ya nadie me dijo Tony, sino me decían Yorick. Y después cuando empecé, y además en Yorick, la Y de Yorick es como un ángel, como el alas, y la K es como un kimono, y me relacionaba un poco al kimono de Nagasaki, de la bomba atómica, Japón, todo eso. Entonces me gustó toda esa cosa y dije, no, como pintor me voy a llamar Yorick, porque Tony Back es más largo, suena a telenovela, ¿no? Entonces Yorick, más cortito, y además era la calavera de Hamlet, ¿no? La calavera de Hamlet, el bufón. Después de tantas obras y viajes alrededor del mundo, llevando tu trabajo pictórico y cientos de exposiciones, sigues viviendo en un estado de intensa entrega al instante, devorando cada momento de su vida, sin dejar al niño que hay en él. ¿Cómo destacó alguna vez el periodista David Novoa? Bueno, tú ya sabes que soy un loco de amor por un mundo mejor. Sí. Y tú misma me pusiste ese título en una revista que escribí. Tú querías hacer una revista Sí, hace mucho tiempo. Bohemia, en y Lima. me sacaste esa carátula y me pusiste loco de amor por un mundo mejor. Y bueno, dicho sea, pasó, lo agradezco, Elga. Que, bueno, yo soy tu admirador, como eres una gran escritora y periodista también. Y ¿cómo me dijiste la pregunta? Si sigue siendo ese niño. Sí, yo soy un tipo de 71 años, pero con un alma de niño. Sí, no no me siento de 71 años. A veces sí, cuando me levanto, me duele aquí, me duele allá, sí, a veces sí, pero ¿sabes qué? El niño que tengo dentro me ayuda con humor a salir adelante. ¿Me entiendes? Tengo problemas como todo el mundo, no te imaginas. Los problemas no se van, si te cuento te pones a llorar, así que mejor no te cuento. Todo el mundo tiene problemas. Pero mejor compartamos la alegría. Sí, entonces ¿sabes qué? El niño que tengo adentro no lo quiero soltar, porque me alimenta,
me ayuda a salir a flote de mis problemas, ¿no? Ujú. Lo adoro y ¿por qué? Pues porque soy un niño grande y ya está. Has dicho, sin ti me siento en un desierto rodeado de gente. Te necesito. ¿Cuándo Tony Vázquez o Yorick se siente así? Todos los días, todos los días, todos los días me siento, si no te tengo, me siento solo. O sea, yo necesito de ti, necesito de la gente, no soy un misántropo, no puedo vivir solo. Necesito de ti, si no me siento un desierto rodeado de gente. Tony, como siempre ha sido un placer dialogar contigo. Gracias por haber aceptado la entrevista y como siempre nos encontraremos en el camino. Elga, muchas gracias y a mí solamente me queda aplaudir a momentos que ha tenido la gentileza de invitarme y bueno, un aplauso cerrado para ustedes. Gracias. Si alguien te